Dios les bendiga. Tengo un poquito de frío y de nervios. Y me preocupa porque a esta hora en Colombia los hermanos ya están diciendo en la puerta: Dios les bendiga, nos vemos otro día. Pero bueno, acá estamos modo Perú, ¿no? Hasta las 12, no, mentiras, no tampoco. Saludo en esta hora en el amor del Señor a nuestro pastor oficial, el pastor Marcos, su esposa, a nuestro pastor el hermano Isaac, que estuvimos acá, ¿verdad?, al día de ayer, al pastor Luis Mesa, que nos da la oportunidad de estar en este templo, a los hijos del rey. En Colombia se llaman hijos del altar, pero hijos del rey no suena nada mal, porque entonces ahí están los príncipes y acá están las princesas. Y saludamos a los pastores y a todos los que nos acompañan el día de hoy, las familias pastorales, los líderes. Reciban una vez más saludos de mi esposo, y acá está una princesa, una hija del altar, mi hija Cintia, que el Señor nos ha permitido hacer este viaje juntas y ha sido una bendición bien maravillosa. Ella desde que está pequeñita me dice: mamá, yo soy la hija de la bendición. Y al principio yo me reía, ¿verdad? Y casi que no le contestaba nada, pero fue pasando el tiempo. Y hoy que tiene 18 años, de verdad que ha sido una hija para mí de la bendición. Ha sido una niña que ha aprendido a amar al Señor. A los 7 años el Espíritu Santo bautizó a Cintia, era una niña. Recuerdo que íbamos para la casa después de un retiro que habíamos tenido en la iglesia de 3 días. Y el Espíritu Santo había estado en un mover muy maravilloso en ese retiro. Y habíamos orado por muchos niños. Y cuando yo me fui a orar por ella y por las amiguitas con las que estaban, yo las vi botaditas ahí en el altar, su carita roja, en un momento de comunión muy lindo con el Señor, pero pues yo no pensé que el Espíritu Santo la hubiese bautizado. Y cuando íbamos de regreso a la casa, ella empezó a contarme y me dijo: mami, yo hoy estuve hablando raro. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó a mí? Hoy en el culto le dije: Cintia, el Señor te ha bautizado. Así que el Espíritu Santo también es para ustedes, los hijos del altar. Servir al Señor también es para ustedes, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, libro de Juan, capítulo 15. Quisiera pasarme en esta hermosa parábola desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Mientras usted busca en la palabra del Señor, puede alabarlo. Saludamos también a nuestro amado pastor Rodolfo González, ¿verdad?, que sabemos que siempre está conectado y atento a cada una de las actividades que hacemos. El libro de Juan, capítulo 15, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Esta plantica nos va a servir mucho para algo que queremos hacer hoy. Y voy a leerle, vamos a leerlo de una manera antifonal. Creo que lo podemos hacer. Ustedes leen un texto bien ordenado, bien fuerte, y yo leo el siguiente. Y eso lo hacemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Eso es. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bueno, no pierdan el ánimo porque son 16 versículos. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eso es. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Ya no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esto os mando, que os améis unos. Oramos y vamos a hablar bajo el tema la poda divina. Padre maravilloso, gracias Señor por este día, por esta oportunidad y por el privilegio que nos das de estar una vez más en este lugar, tu santo templo, para adorarte, para bendecirte, pero también para escuchar tu hermosa palabra. Te pido, Señor, que nos puedas usar una vez más. Hoy, Señor, que estamos acá con los hijos del Rey, que estamos acá, Señor, con esos jovencitos, con los adolescentes, aún con los niños que están aquí, Señor, te pedimos que esta palabra pueda ser poderosa, pueda ser entendida, que podamos tener un corazón receptivo, que tu Santo Espíritu nos pueda ministrar, Señor, a través de los próximos minutos, y que hoy, Señor, muchos de los que estamos acá, todos los que estamos acá, podamos entender que tal vez hay cosas que tú quieres quitar, que tal vez hay cosas que están haciendo estorbo, que tal vez hay cosas, Señor, que se nos han pegado, que evitan el fruto, que evitan, Señor, lo que tú quieres que tengamos en nuestra vida. Y Espíritu Santo, tuya siempre será toda la gloria y toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Alabando al Señor, se pueden sentar. Esta parábola de la vid verdadera nos enseña varios principios. El primero, que necesitamos estar sanos espiritual y emocionalmente para poder dar fruto. Que necesitamos estar limpios también. Pero hay algo más que quiero resaltar en la noche de hoy, y tal vez era nuestro tema principal, nuestro tema base. Y es que hay una parábola que en estos versos que leímos, y precisamente por eso hice el ejercicio también de que los pudiéramos leer todos, se repite constantemente, y es la palabra permanecer. Me gustaría que rápidamente, ahí con ayuda de su compañero, pudieran mirar cuántas veces aparece la palabra permanecer. Y la directiva de los hijos del Rey les va a dar un premio. No, cuando vuelva, quedo comprometida a darles un regalito a aquel que sea el primero en acertar cuántas veces aparece la palabra permanecer en esta parábola, en estos versos. Entonces, rápidamente, y cuando usted, bueno, eso sin buscar por allá en inteligencia artificial ni nada de eso, no hagan trampa, es ahí con la Biblia mirando los textos, y que me puedan decir, aparece 6, aparece 5, aparece, bueno, no sé. Entonces, ¿quién será el primero que pueda decir cuántas veces aparece la palabra permanecer? ¿Cuántas? ¿8? No, espere, uno por uno. El hermano dijo 8, ok. Atrás, ¿cuántos dices? 11. Aparece 11 veces, sí, Señor. Ok, hermano, cuando yo vuelva, por favor, usted me busca y me dice, hermana Herli, acuérdese que me debe el regalo. Ok, aparece 11 veces la palabra permanecer. Entonces, esta palabra permanecer en esta parábola nos habla de comunión, nos habla de cercanía, y es que nosotros no podemos aspirar a conocer al Señor lejos. Y ustedes que de pronto, ¿verdad?, empiezan a pasar todas las etapas en la iglesia desde que son niños, nosotros como padres, como pastores debemos llevarlos a ustedes a la iglesia, luego cuando empiezan a ser adolescentes, y tal vez todo el tiempo los estamos llevando a la iglesia porque deben entender que este también, ¿verdad?, es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad. Pero no por eso quiere decir que ustedes conozcan al Señor. Realmente para conocer al Señor hay que estar cerca.
hay que habitar en su presencia. Así que la primera pregunta en esta noche sería, ¿cómo está ese permanecer de nosotros con el Señor? Tú lees la Biblia todos los días, apartas un tiempo, ¿verdad?, para meditar en un libro de la Biblia. ¿Eres ordenado para eso? ¿O se te pierde la Biblia cuando vas a venir a culto? Porque hay Biblias que se pierden cuando uno va a venir a culto. ¿Sí? Eso pasa en Colombia, no sé si las de acá, uno empieza la Biblia, ¿y dónde fue que dejé la Biblia? Entonces la Biblia se pierde cuando uno va a ir a culto. Pero ¿cómo está esa permanencia de nosotros con el Señor, ese habitar? ¿Oramos? O usted dice, mi papá y mi mamá son tan buenos que yo sé que ahí me llevan en la oración, y usted va de pegadito con las oraciones de nosotros. Es eso. La parábola habla mucho de estar cerca, de quedarnos ahí con el Señor, de permanecer, de tener una comunión. Y si no lo has hecho o lo has dejado de hacer, hay que empezar a hacerlo. Yo no me puedo llamar cristiano si yo no oro, si yo no leo la Biblia, si yo no conozco al Señor, si yo no siento el Espíritu Santo, si no hay algo en mi vida realmente diferente. Porque ser cristiano se puede aprender como cualquier cosa en la vida. Yo me puedo aprender a poner una falda larga, a tener determinada manera de arreglar mi cabello, los hombres también, a andar con una Biblia, venir al templo, cantar unos coros. Es más, hasta puedo aprender a tocar un instrumento, o puedo aprender a ayudar en las cámaras, en algo dentro del servicio al Señor y ya. Y no quiere decir que realmente sea cristiano. Puedo ser simplemente un religioso. Pero soy realmente un cristiano cuando conozco al Señor, cuando paso tiempo con el Señor, cuando me deleito en la presencia del Señor, cuando hablo esas lenguas del Espíritu Santo, cuando dejo que el Señor toque mi vida, toque mi alma, cuando puedo ir a ese rinconcito, no sé, en tu cuarto o en tu casa, ahí, y sentir esa voz, esa presencia del Señor. Cuando independientemente de que papá o mamá me digan, vamos para la iglesia, tú generas un compromiso por la casa del Señor. Cuando independientemente de que te digamos, oye, vas a servir, vas a ayudar en esto, eres maestra de escuela dominical, vas a cumplir con esto, tú has aprendido a permanecer, tú has aprendido a habitar con el Señor, tú has aprendido a amar al Señor. ¿Qué tanto amamos nosotros al Señor? Este ministerio, si lo pudiéramos llamar, de Hijos del Rey, me acuerdo que en pandemia en alguna oportunidad me escribieron, creo que fue tu esposa, y me dijo, pastora, mira, estamos haciendo esto en Perú, quisiéramos que usted se pudiera unir a un Zoom y pudiera estar con las hijas del rey. Yo le dije, claro, cuando ustedes me hicieron esa invitación, en Colombia no estaba el ministerio de los hijos del altar. Al tiempo, el Señor empezó a llevar a nuestro supervisor a dividir nuestro país, si se pudiera decir de alguna manera, por edades. Entonces, de 0 a 10 está Evicol, que son los niños. Luego de 11 a 16 está ICAM, que es la adolescencia, que es el ministerio que yo tengo ahora a nivel nacional. Luego viene Jubit, que son los jóvenes. Y cuando estaba yo presentando mis propuestas con el pastor Pablo para decirle qué podíamos hacer con Evicol y qué podíamos hacer con ICAM, porque en primera instancia el Señor me dio el enorme privilegio de dirigir esos dos ministerios, estábamos hablando y yo le dije, pastor, mire, en pandemia yo he podido escuchar y conocer muchas historias de los hijos de los pastores, y me preocupa cuando llegan a la universidad y se ven atraídos por el homosexualismo, y me preocupa cuando llegan a la adolescencia y hay niñas que se quieren escapar con hombres mayores. Y bueno, y empecé a relatarle muchas cosas y mi corazón de verdad estaba cargado con eso, y él me dice, hermana Herly, yo he estado orando por eso y vamos a crear el ministerio de Hijos del Altar. ¿Qué le parece ese nombre? Y yo le dije, me encanta, porque es que realmente los hijos de pastores son hijos de altar. Tú eres un chico, una chica, un jovencito santo para el Señor. A muchos de ustedes los consagramos desde que nos enteramos como mamás que estábamos embarazadas.
A muchos de ustedes los hemos traído, como decía hace un momento, en todas las etapas de su vida. No los hemos dejado. Veníamos y los traíamos en el coche, luego los tirábamos de la mano. Muchos de ustedes se colgaban de nuestras faldas mientras nosotros veníamos acá a la casa del Señor. ¿Cómo creen, muchachos, que nosotros como padres, que nosotros como pastores vamos a permitir otra vida o vamos a aceptar otra vida diferente que no sea el amar al Señor? Pero llega un momento en que ustedes toman decisiones. Llega un momento en que ustedes dicen voy o no voy, hago o no hago. Llega un momento en que en lo privado ustedes pueden hacer cosas que desagraden al Señor. Pero cuando yo estoy cerca del Señor, cuando yo conozco a Dios, mire, muchas cosas no las voy a hacer por temor. Ay, que es que de pronto me van a poner en disciplina, que qué dirá la gente, que qué pasaría si mi papá se entera de que tengo una novia, un novio inconverso. No, muchas cosas las haríamos o más bien muchas cosas no las haríamos por el amor que le tenemos al Señor. No es por el miedo, es por el amor, es por el respeto que le tenemos a ese Dios, es por esa cercanía que tenemos con el Señor, que no pecaríamos, que no iríamos a un baile, que no ocultaríamos algo en casa. No, es por ese amor. Pero solamente podemos tener eso cuando estamos cerca del Señor. ¿Quién es Dios para usted? ¿Qué tanto ama al Señor? ¿Qué estaría dispuesto a hacer por el Señor? ¿Qué sueños, qué planes tiene usted? Entonces, esta parábola es una parábola muy especial porque nos lleva, ¿verdad?, a esa necesidad tan inherente de estar cerca con el Señor. Ahora, cuando estamos cerca con el Señor y permanecemos con Él, entonces tenemos un corazón sensible. Los cultos no nos parecen canzones, no nos parecen monótonos. Es un privilegio venir a la casa del Señor. No es porque nos toca, no es porque nos traigan. No, hay gozo en venir a la casa del Señor. Nos deleitamos escuchando la palabra de Dios. Nos deleitamos alabando al Señor. Somos el Samuel que puede tener la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Pero cuando estamos lejos del Señor, nos atrae el mundo. Nos atrae el pecado, nos atraen las modas, nos atrae lo que está de moda, nos atrae la manera como vive el mundo, porque de algo se está llenando su corazón. Y la dieta no es solamente lo que uno come. La dieta es lo que usted ve, la dieta es lo que usted escucha, la dieta es con quien usted participa, las conversaciones. Eso hace parte de la manera como alimentamos nuestro espíritu. Pero cuando estamos cerca del Señor, entonces también podemos percibir cuál es la voluntad de Dios. Yo me he sentado con chicos que dicen, hermana Herly, yo no sé para qué el Señor me tiene. Yo no sé para qué el Señor me trajo. No sé cuál es la voluntad de Dios. Te voy a decir, necesitas permanecer, necesitas habitar. Si tú buscas al Señor, el Señor te va a guiar, el Señor te va a hablar, el Señor te va a mostrar, el Señor te va a revelar su propósito. Y cuando te revele el propósito, porque eso no es lo más importante, que el Señor nos diga para qué nos necesita, es que yo pueda aceptar ese propósito y sujetar mi vida y mi voluntad al señorío de Cristo. Porque ¿cuántos de ustedes saben que hay un propósito, pero ustedes están siendo rebeldes? Ustedes dicen, conmigo no, Señor. A mí hay hijos de pastores que me han dicho, hermana Herly, yo nunca voy a ser pastor ni nunca voy a ser esposa de pastor. Ok, eso te lo respeto, porque no pudiera decir qué alto porcentaje o qué estadística hay de que un hijo de pastor anhelara o pudiera ser o sea llamado directamente por el Señor. No puedo decirles eso, pero tenga la plena seguridad que así como no puedo darle un porcentaje de cuántos, ¿verdad?, están llamados, están escogidos por el Señor, porque no lo tengo. También tengo que decirle que estoy convencida que ese porcentaje existe.
y que hay muchos de ustedes a los cuales el Señor los ha llamado para este trabajo honroso. Se lo dice una mujer que tiene 2 carreras profesionales y que esos títulos los tengo guardados ahí en mi billetera, esas tarjetas profesionales. Y si se me diera la oportunidad de volver a vivir después de tener 43 años y regresar a los 17 cuando entré a la universidad y me dijeran, oye, a los 43, ¿qué prefieres? ¿Estar dando la palabra del Señor en un altar o estar en un laboratorio y siendo una gran bacterióloga, microbióloga, o estar de pronto siendo una psicóloga muy reconocida? Yo diría, prefiero dejarlas ahí y venir a servirle al Señor en este llamamiento honroso. Si hoy les diera una hoja en blanco, usted pudiera escribirme para qué lo ha llamado al Señor, cuál es su función en esta tierra. O tal vez usted dirá, hermana Herly, me siento perdido, no sé, no escribiría nada en esa hoja en blanco. Entonces es porque necesitamos permanecer para entrar en el proceso con Dios y no huir de ese proceso. Porque como decía hace un momento, muchos escuchan la voluntad de Dios, saben que el Señor los va a empezar a meter en un proceso y huyen de ese proceso. Ay, como que me estoy volviendo muy cristiano, como que me estoy volviendo muy santo, mejor dejo un tiempo de ir otra vez a la iglesia, y se desconectan como cuando uno está cargando el celular y ya está en 50 y uno lo descarga. No te dé temor, no te dé miedo, arriésgate. Arriésgate. Que porque mi papá me va a colocar a predicar, que hay muchos hermanos, sí, pero es que tú también lo puedes hacer. Que porque mi mamá me va a colocar a liderar algo en el grupo musical, si es que hay otros hermanos, sí, pero es que tú también lo puedes hacer. Arriésgate, no huyas. No huyas, no huyas del propósito que el Señor tiene con tu vida, porque tal vez habrán muchos aquí como Jonás. A Jonás el Señor lo mandó claramente con una misión específica, pero él hizo lo contrario. Y se cree que pudiéramos decir que a lo mejor Nínive estaba a la derecha, pero él se fue a la izquierda para Tarsis. Pero también me encanta ver la misericordia y la bondad del Señor. ¿Usted cree que el Señor podía conseguirse otro profeta? ¡Claro! Este había sido desobediente, había sido cabezón, se había ido para otro lugar. Estaba jugando con el propósito del Señor. Pero Dios, en su inmenso amor y en su inmensa misericordia y bondad, prepara una tormenta. ¿No será que el Señor está preparando tormentas? ¿Puede alabar al Señor? ¿Puede alabar al Señor? ¿No será que el Señor está preparando tormentas y ya tiene preparado un gran pez para volverte a poner en el lugar donde te necesita? Porque ¿qué tan lejos puedes huir del Señor? Mire lo que dice el Salmo 139, que es un salmo que me encanta porque habla de esa soberanía del Señor, pero habla también de esa búsqueda que tiene el Señor sobre nosotros. Una lupa no tanto para corregirnos ni para señalarnos, sino para protegernos. Dice el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Usted qué dice? Yo no le importo a nadie. Y tienes a un Dios que cuando te levantas ya está ahí, que cuando te sientas ya está ahí, que cuando, ¡ay, poderoso el Señor! Has entendido desde lejos mis pensamientos. No vuelva a decir, a mí nadie me entiende. Porque el Señor te mira y ya sabe la carita que tienes, qué es lo que está pasando. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás, delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Será que alguno aquí está queriendo decir,
Señor, en un año puedes contar conmigo. Cuando me case puedes contar conmigo. Cuando termine la universidad, porque es que qué tal dejar la universidad en el tercer ciclo, en el cuarto ciclo. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas de la luz. O sea, no tengo dónde estar que tú no me puedas encontrar. ¿Lo está entendiendo? ¿Lo está entendiendo? ¿Lo está entendiendo? Luego dice, aún allí, perdón, el 11, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, perdón, no, el 12, perdón, el 13 íbamos, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro, mire muchachos, llévese esta frase en el corazón. Estaban escritas todas aquellas cosas. El Señor tiene un diario que dice Herli Soto. Luego hay otro diario que dice Cintia Zambrano. Luego hay otro diario que dice Diego López. Luego hay otro diario que dice Paula Hernández. Tu vida está escrita por el dedo de Dios. Entonces, ¿qué pasa, hermana Herli? ¿Por qué no me salen las cosas? ¿Por qué no me siento bien? ¿Por qué me siento como presionado? Porque meditando en ustedes esta tarde, que tuve un tiempito para repasar nuevamente el mensaje, muchos de ustedes creen que venir a la casa del Señor y que servir al Señor y que aceptar un llamamiento es como rendirse a lo que sus papás siempre han querido, y no puedes ver tu vida y el propósito de Dios de esa manera. Entonces algunos de ustedes quieren hacer contrapeso, quieren luchar. Mi papá me ha dicho una cosa, pero mejor yo hago esto. Mi mamá me ha dicho esto, pero mejor yo hago lo otro. Y no se trata de tu papá, no se trata de tu mamá, se trata del propósito perfecto de Dios. Y tú no puedes ver tu vida como una lucha contra papá y mamá, porque finalmente cuando lleguemos al cielo, usted no va a decir, Señor, es que yo no serví, porque usted viera cómo era mi mamá, porque usted viera cómo era la iglesia, porque usted viera cómo era el entorno donde yo estaba. No, cuando el Señor repartió los talentos y vino para tomar en cuenta y para recibir al menos multiplicado, el que tenía un talento dijo, Señor, yo lo escondí, pero un momento lo voy a sacar, le quito la tierra y te lo entrego. Y él dice, eres un siervo malo y negligente. Amén. Pero hoy vamos a hablar de la poda, sin extendernos mucho, porque ese es el mensaje, ¿verdad? Entonces, ¿para qué el Señor nos poda a nosotros? La poda es cortar, quitar las ramas superficiales de los árboles, de las plantas, para que crezcan y se desarrollen, para que empiecen a aparecer las flores, para que también puedan soportar más peso los árboles, más vigor. Así que se eliminan algunas partes de la planta. Si ustedes pudieran ser flor, ¿qué flor les gustaría ser? A ver, cuéntele al de al lado qué flor le gustaría ser. Ahora, las tijeras que se manejan para podar los árboles no son estas, ¿no? Pero nos vamos a imaginar unas tijeras grandotas que literal uno no es capaz de manejarla con una sola mano. Porque yo ya las he tenido en mi mano y toca con los dos, porque pesan mucho. Ahora, esta plantica no puede salir corriendo porque no lo puede hacer, no tiene voluntad propia. Así que obligadamente la hermana Herli va a podar y a ella le toca dejarse. Pues yo no sé mucho, espero que esta plantica no se dañe y que la dueña no se enoje conmigo, ¿no? Pero
Eso sería la poda, ir cortando lo que el labrador considera sobra, pero no es por un mal de la planta, es por un bien de la planta. Muchos de ustedes, como no son esta plantica, cuando le ven las tijeras al Señor, salen corriendo. Y el Señor vuelve y le dice, ven, que necesito quitarte unas cosas. Y nosotros salimos, ¿verdad? Otra vez. Nosotros, como tenemos voluntad, huimos. Pero ¿será que aquí hay alguien que el Señor lo necesita pasar por la poda? Que el Señor necesita quitar algo. ¿Qué pudiera quitar el Señor? Pudiera quitar tal vez una relación sentimental. ¿Cómo te vas a unir con yugo desigual? ¿Estás ciego? ¿De verdad crees que vas a convertirla a ella, convertirlo a él? ¿De verdad crees que es el único que no te va a ir mal casándote con un inconverso? Por favor, muchachos. O sea, no es cuestión de nosotros, no es cuestión de su papá, de su mamá, por favor. Finalmente nosotros ya nos casamos. Y nos dolerá y lloraremos y sufriremos con usted, pero a usted le va a tocar la peor parte. Cuento rápidamente ese testimonio porque una niña juiciosa de su iglesia, de la iglesia, empezó a pasar el tiempo y decía, a mí nadie me mira, a mí aquí en la iglesia nadie esto, nadie aquello, nada, no sé qué. Y resulta que el compañero que trabajaba con ella en la oficina empezó a mirarla. Empezó a invitarla a salir, porque hay que colocar límites antes de, cuando ya tu corazón esté más allá que acá, tú no vas a poder. Y vas a considerar que esa es la única persona que realmente hay para ti. Yo traté de aconsejarle, le dije, cuídate, eso no está bien. Era un hombre perfecto, todas las cualidades, menos cristiano. Era lo único, ¿no? Pero es que ese tiene que ser el comienzo. Lo llevó a una actividad que teníamos ahí en nuestra iglesia. No, en esa actividad Dios lo va a tocar, se va a convertir, pero es que nosotros no convertimos a nadie. Yo decía, este chico es un chico inconverso, es un chico que no alaba, que no adora, ¿verdad? Yo decía, hasta se debe estar sintiendo incómodo acá, pero ella seguía empecinada. ¿Por qué? Porque no somos como esta plantica que se queda quieta para quitar. No, decimos no quiero y el Señor respeta nuestra voluntad. En una noche que hubo una fiesta en esa empresa, ese aparentemente hombre 10 empezó a beber trago y terminó en una relación íntima con otra compañera de la empresa y nadie lo sabía. Pero empezó a pasar el tiempo cuando él le dijo, mira, me tengo que alejar de ti, no podemos volver a salir, no podemos compartir porque hay alguien que está embarazada y necesito responder. Ella no indagó mucho, lloró, porque las mujeres somos muy buenas para llorar, le partió el corazón, sufrió. Cuando al poco tiempo se da cuenta que la compañera que está al frente empieza a crecerle el estómago. Y esta niña tuvo que vivir esos 9 meses bajo esa presión, bajo todo lo que se puede vivir y lo que se puede hablar en ese contexto. ¿Qué te quiere quitar el Señor? No es tu papá, no es tu mamá, es el Señor. Alejarte de esa relación sentimental, de un lugar, de un hábito, de algo que tú sabes que va en contra de estos principios, que el mismo Espíritu Santo te redarguye, pero tú dices, no, no está mal, es mi mamá que no me quiere dar libertad, es mi papá que no me quiere dar libertad. Mire, en Génesis capítulo 32, nosotros encontramos una hermosa historia de un hombre que necesitaba un encuentro con el Señor para pasar por esa poda divina y ser transformado, y es Jacob. Jacob había hecho muchas cosas malas, empezando porque había engañado a su hermano, había engañado a su suegro, había hecho cosas y lo habían engañado también. Y en el capítulo 32, en el versículo 22 dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jabot.
Jabob significa derramarse, entregarse. Y hay muchos de ustedes que necesitan entregarse literalmente al Señor, porque es ahora o nunca. O eres de Dios o definitivamente no vas a ser del Señor y te vas a quedar como uno más. ¿Qué hijo de pastor no tendría el apoyo, el respaldo, la oración del liderazgo de la iglesia, de sus padres? Muchachos, ustedes tienen algo que no han tal vez notado y percibido, y es unas facilidades, si pudiéramos usar el término, para servir al Señor. Los proyectos, ¿qué proyecto no respaldaríamos de ustedes? A mí, mi hija, mi hijo me dijera algo, vamos a apoyarte, claro, vamos a hacerlo. Entonces Jacob necesitaba despojarse, necesitaba derramarse, y él se va solo, porque hay cosas en las que tenemos que estar solamente Dios y nosotros. Y él deja a su familia y se va y cruza, ¿verdad? Pero mire lo que sigue diciendo la palabra. Versículo 24, así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Ese lugar se llama Peniel, y Peniel significa el que ha visto a Dios. O sea, él tuvo una decisión: Señor, necesito un encuentro real. Y si hay alguno de ustedes que dice, pastora Herly, pero es que sí, es verdad, he escuchado 100 miles de mensajes de Dios, de su Espíritu Santo, de su poder, pero yo no he sentido, no he visto nada. Bueno, tú necesitas un Peniel. Tú necesitas una decisión, tú necesitas, Señor, antes de que se termine este año, yo necesito que te reveles a mí, yo necesito que te aparezcas conmigo, yo necesito que me dejes una marca, porque es tan fuerte esta lucha que empieza a haber, ¿verdad?, entre el ángel y entre Jacob, que pasa toda la noche, y cuando ya está llegando la mañana y está empezando a aclarecer, el ángel quiere irse, pero Jacob necesita un encuentro, un cambio, un tratar, un renovar realmente de su vida. Que sigue diciendo la palabra en el verso 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo y descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Muchachos, tiene que haber un momento en el que realmente tú te decidas. Los testimonios que contaban ahora, ustedes deben decidir aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador. Ustedes deben decidir realmente ser cristianos, no jugar, no engañar, porque tarde que temprano algo va a pasar ahí. Que si mi papá está, entonces yo me comporto de cierta manera, pero si mi papá no está, me comporto de otra. No, porque ¿qué importa lo que piense tu papá, tu mamá? O lo que importa es lo que piense Dios. Entonces acá vemos algo tan poderoso, ¿verdad? El verso 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librado mi alma. Mire, yo estoy segura que en este tiempo esto no es idea de alguien. No, que a alguien un día se le ocurrió y que yo me empecé a unir. No, esto es una idea de Dios. El Señor quiere levantarlos a ustedes como una fuerza dentro de la iglesia, dentro de la obra de Dios. Pero ustedes tienen que entender lo que el Señor quiere hacer con ustedes. Entonces, Jacob estaba atrapado en el pasado. Jacob estaba atrapado en una mala relación con su hermano. Jacob estaba atrapado en mentiras. Y yo vuelvo al punto, ¿será que el Señor quiere quitarte algo de lo que estás atrapado? ¿Cómo está tu corazón con tu familia? Empecemos por ahí. Porque si tú eres un hijo que no le hablas a tu papá, que no le hablas a tu mamá, que no te hablas con los de la casa, estás atrapado. O estás atrapado en algo
de ti mismo en un complejo, en una situación, en un pecado que hiciste tal vez hace 2, 3, 4, 5 años y todavía tú estás ahí con esa culpa, con esa amargura, con esa lucha. Yo me imagino que Jacob dijo, yo quiero ser alguien totalmente diferente. Y miren, la escena que pasa después de este encuentro que él tiene con el ángel es una escena sorprendente, porque ya es el encuentro de él con su hermano. ¿Verdad? Así se llama el capítulo 33, dice reconciliación entre Jacob y Esaú. Habían pasado muchos años después de que Jacob se había ido, había huido. Esaú había dicho que lo iba a matar. Y habían motivos. Pero Jacob se va y se encuentra con el Señor. Su vida cambia, su mente cambia, su corazón cambia, su destino cambia. Porque ¿quién se encuentra con Dios y sigue siendo el mismo? Nadie. Y cuando ve que viene entonces Esaú, él siente temor. Y él divide el pueblo que trae en grupos porque le da temor que haya una guerra, que haya una masacre. Pero dice un verso que me parece trascendental de este pasaje, que es el verso 3. Y dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, le abrazó, se echó sobre su cuello, le besó, lloraron. O sea, cuando Jacob lo vio, sintió temor. Era Esaú y habían motivos para que no se arreglara la relación. Pero cuando ya están cerca, él se inclina. Una vez, se inclina 2, se inclina 3, hasta llegar a la 7ª. Y esa era una reverencia que se le hacía a los reyes. ¿Sabe qué le está diciendo Jacob? Me arrepiento, sé que estuvo muy mal lo que yo hice, pero tú eres mi hermano, necesitamos reconciliarnos. Y mientras él está haciendo eso, algo pasa también en el corazón de Saúl, porque así como el hijo pródigo vino y buscó al padre, esta escena es la misma. Cuando él se levanta, no hay un reclamo, no hay una queja, sino él viene, ¿verdad? Y se reconcilia con su hermano. Pero yo vuelvo al punto, ¿cómo estás con tu familia? ¿Cómo estás contigo mismo? ¿En qué estás atrapado? ¿Qué te preocupa el futuro? ¿Qué te preocupa el mismo presente que estás viviendo? Hoy tú tienes que entregarle eso al Señor y dile, Señor, si lo que me está afectando es esta amistad, es esto que estoy pensando, es esto que vivo emocionalmente, Señor, quítalo, córtalo, pero yo necesito vivir para ti. Es hora de ser bendecidos. Y para ser bendecidos nosotros tenemos que tener esa poda divina, esa marca del Señor, porque cuando se poda se dejan marcas. Pero también cuando se poda hay dolor y hay quebranto. Y eso nos habla de rendición, eso nos habla de heridas. Pero ¿sabe que hay heridas que salvan vidas? Hay marcas que salvan vidas. Te va a doler terminar esa relación sentimental, te va a doler tomar esa decisión de sacar a esos aparentes amigos de tu círculo. Pero a medida que pase el tiempo, va a ser una bendición para ti. Va a ser una bendición para ti. Mira, hay cosas que no las entiendes ahora y que el Señor no te las va a explicar tampoco, ni nos las va a explicar tampoco, porque Él es soberano. Pero cuando vaya pasando el tiempo, tú entenderás por qué. ¿Por qué no pudiste entrar a esa carrera universitaria? ¿Por qué te trasladaron? Mire, muchos de ustedes tienen dolido el corazón porque han trasladado a sus papás de un lugar a otro. Y ustedes dicen, pero ahí yo tenía mis amigos, pero ahí yo tenía esto, pero ahí yo tenía aquello. ¿Por qué el Señor es malo? ¿Por qué el Señor me quitó esto? ¿Por qué el Señor me quitó aquello? No, eso es un propósito de Dios. Es un propósito de Dios. Tú tienes que entenderlo así. Y entonces nosotros entendemos que una de las razones por las cuales se quitan hojas, se poda la planta, es para dar fruto. Y mire lo que dice la palabra del Señor allí en Marcos capítulo 4, en esta emocionante parábola de
el terreno de la buena semilla. Y yo quiero que miremos allí cómo el Señor no cambia la semilla, porque la semilla es la misma, pero el que cambia es el terreno. Mire lo que dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 4. Dice que el sembrador salió a sembrar en el versículo 4 y dice que una parte cayó en el camino, la semilla. Y esa que cayó en el camino, vinieron las aves y se la llevaron. O sea, fue una semilla que no dio fruto. Pero luego dice el verso 5 que otra cayó en pedregales, pero no pudo entonces generar la raíz. Y como no generó la raíz, también fue una semilla que se perdió. Y luego sigue diciendo la parábola, ¿verdad? Que otra cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron. Fue otra semilla que también se perdió. Pero luego dice que otra parte cayó en buena tierra y que dio fruto, pues brotó, creció y produjo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Hoy el Señor está buscando corazones que puedan dar fruto. ¿Qué estamos haciendo con todo lo que recibimos del Señor? ¿Qué estamos haciendo con todo ese conocimiento bíblico, con todas esas oraciones, con todos esos mensajes, con todas las capacidades que el Señor te ha dado, con todos los dones, con todos los talentos? ¿Estamos dando fruto? A lo mejor al 30, a lo mejor al 60, a lo mejor al 100, o no estamos dando fruto y lo que estamos dando es problemas. Para eso es la poda. La poda es para que la planta pueda dar fruto. Y hoy el Señor tiene que venir y cortar otro poquito. Hoy el Señor tiene que venir y arreglar. Hoy el Señor tiene que venir y quitar. Y ya voy terminando. Si me regalan unas noticas ahí. Quiero decir lo siguiente. La poda es para cortar ramas. No es para matar. No es para destruir. El que poda una planta es porque ama la planta. Se poda a los árboles que tienen más potencial. La poda deja de pronto al árbol a veces un poquito chueco, pero lo deja chueco, ¿verdad? Por un tiempo, pero es para preparar el potencial que hay en ese árbol. Se quitan las ramas sobrantes para que no gaste energía. Mire que el Señor no quiere que gastemos nuestra vida en otra cosa que no sea Él. Y así le pasa al jardinero. Él viene y quita ramas porque quiere que lo que se absorbe por la raíz realmente sea para dar fruto. Si se deja con muchas hojas, el árbol va a pesar mucho y parte de esa energía se va a ir para esas hojas. Ahora también se poda al árbol para que la raíz empiece a ser más profunda. Y eso necesitamos mucho de nosotros. Conectarnos más con el Señor. Conocer más al Señor. Más intimidad, más cercanía con el Señor. Ahora se poda el árbol para que cuando venga la primavera haya una explosión de fruto. Finalmente termino diciendo que Dios poda a los favoritos para que puedan tener un mayor potencial. Y quiero decir, para terminar en la noche de hoy, que el Señor necesita podarnos, porque si no, mire, si el Señor no nos poda, quiero leer esto que tenía acá, me había saltado esas notas, pero quiero leérselas. Si el Señor no nos poda, porque alguien tal vez está pensando o estará diciendo, ¿y qué si no me podan? ¿Cierto? Entonces, si el Señor no nos poda, o si nosotros no le permitimos al Señor que nos pode, que nos quite, que nos repare, entonces se perdería la cosecha. ¿Estamos entendiendo eso? Si no dejo que el Señor me pode, se perdería la cosecha, o se daría una cosecha tardía. Y una cosecha tardía, mucho fruto no va a ser bueno. Mucho fruto no va a ser de calidad. Entonces finalmente
yo necesito que el Señor me pode, porque si el Señor me poda, entonces yo voy a poder dar fruto. Yo voy a poder llegar a cumplir el propósito del Señor en mi vida. Ser hijo de pastor no es sencillo. Yo no soy hija de pastor y tal vez usted dirá, hermana Gerly, entonces no puede hablar mucho. Pero como les dije en la convención, no conozco otra vida que no sea la de la iglesia. Y sí, estuve cerca de muchos hijos de pastores. Y a algunos les toca muy difícil. Porque la iglesia te mira, la iglesia te juzga, la iglesia te señala. Te pone en un estándar alto. No digo que a todos, pero a un número le toca así. Pero por encima de esas cosas, muchachos, por encima de eso, de lo difícil que pueda ser, finalmente el Señor te ha escogido a tus padres. Y nos ha escogido a nosotros con un llamamiento. Y lo mínimo que ustedes pueden hacer es honrar ese llamamiento. ¿Y sabe cómo lo pueden honrar? Entonces, siendo cristianos. Pero aparte de eso, si a muchos de ustedes el Señor, en su infinito amor y en su infinita misericordia, los tiene para que también hagan parte de un altar sirviendo al Señor, ahora, en un año, en 2, en 3, porque finalmente lo que tenemos nosotros es este presente. ¿Dónde estarás en 2 años? Yo no lo sé. Pero si el Señor te tuviera para casarte con una esposa que fueras esposa de pastor, con un pastor, a ustedes también, entonces, ¿qué vamos a hacer? No, Señor, eso no. Te vas a ir para el mundo, te vas a ir para otra ciudad, te vas a ir para otro país. Déjate podar, déjate quitar, déjate ayudar por el Señor. Para que cuando llegue la primavera y cuando pase un tiempito más adelante tú puedas decir, gracias Señor porque no me estoy equivocando. Mire, yo pienso que no hay algo más feo y más doloroso sentir uno que se está equivocando con lo que está haciendo. Si no vivieran más, porque los cementerios no están llenos de abuelitos, en los cementerios hay jóvenes también como ustedes. ¿Quedarías en deuda con el Señor? ¿Quedarías en deuda con tu iglesia? ¿Qué le aportan ustedes a la iglesia? ¿Bendicen ustedes la iglesia? Ya no hablemos de que son hijos de pastores, hablemos de que hacen parte del cuerpo de Cristo. Dan a la iglesia, suman o restan. Esto es serio. Yo mañana me voy para mi país. Ustedes se quedan aquí. Si vuelvo, no sé cuándo vuelva, en 6 meses, en un año, no lo sé, el Señor lo sabe, solo mi Padre lo sabe. ¿Cómo van a estar? Excusas tenemos todos. Tentaciones tenemos todos, problemas tenemos todos. Este camino no es fácil, esta puerta es estrecha. Tenemos que ir andando y llorando. ¿Hasta dónde quieren ustedes que el Señor los lleve a los hijos del rey? ¿Ustedes tienen sueños? ¿Tienen planes? ¿O están formando una sociedad porque sí? ¿O cuál es el sueño de ustedes? ¿Revolucionar Perú a través de esto? Que no quede ni uno solo por fuera. Empezar a crear luego comisiones de la de los niños, de esto, de aquello. No, yo no sé. Pero ¿cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus planes? Y el Espíritu Santo está en este lugar. Pero si hubiera algo detrás de eso, entonces el Señor los necesita a ustedes como pioneros de esto. Si hubiera algo detrás, si hubiera un propósito mayor, si hubiera algo de los sueños divinos del Señor. Así como cuando José dijo, tuve un sueño, no lo entiendo, pero vi el sol, vi las estrellas, luego vi manojos. ¿Cuánto tiempo pasó desde que José se soñó eso
a cuando sus hermanos llegaron y se inclinaron hacia él. Y él tuvo que voltearse y empezar a llorar porque se acordó de lo que había soñado. Yo creo que el Señor los quiere llevar muy lejos, pero el Señor necesita que ustedes entiendan cuál es el propósito. El Señor necesita que ustedes entiendan por qué los ha escogido como hijos de pastores, porque Él fue el que los escogió. Usted no escogió su casa. Cuando a mí me hicieron esta invitación, y con esto ya de verdad termino, y la hermana Miriam me mandó el itinerario, yo dije en mi corazón, si fuera solamente que me invitaran al Perú por haber estado con ustedes esta noche, yo habría venido. Porque últimamente mi corazón se ha cargado mucho con los hijos de los pastores. El enemigo quiere matarlos. El enemigo quiere sacarlos. El enemigo quiere destruirlos. Porque si ustedes son un mal testimonio, yo no voy a tener libertad para pararme en el altar. Porque si ustedes se casan mal, es como si yo me casara mal. Porque si ustedes tienen, verdad, malas decisiones en sus vidas, eso va a afectar, va a repercutir. ¿No se han puesto a pensar ustedes que a lo mejor el Señor quiere llevar a sus padres a otro cargo, a otro nivel? Pero que cuando miran su familia dicen, con esos chicos es difícil. Con esos hijos que tiene el hermano Pepo es complicado. Con esa hija que tiene es una chica que da problemas. ¿De verdad? ¿Ustedes van a limitar el ministerio de sus padres? Y simplemente porque sí. O ustedes van a sumar. Ustedes van a ir en la misma barca. Ustedes van a remar. Y cuando ya nosotros no podamos estar en el altar, si el Señor los ha llamado a ustedes, usted no se imagina lo que uno sentiría venir a sentarse como papá, como mamá, y ver a un hijo, a una hija ahí predicando, ahí alabando, ahí adorando. Los que quieran venir al altar pueden venir en esta noche. Vamos, pasen un momento y si pueden adorar al Señor, vamos adorando al Señor. Tú pasas porque quieres una poda divina. Tú pasas porque quieres una poda divina de parte del jardinero que está aquí. Tú pasas porque te rindes al Señor. Tú pasas porque le dices, Señor, aquí estoy yo hoy. Tú pasas porque le estás diciendo, aún a mi corta edad, Señor, tú me puedes usar. Y lo que tengas para mí, Señor, o el Espíritu de Dios está aquí. Oh, el Espíritu de Dios está aquí. ¿Hasta dónde quieren llegar los hijos del Rey? ¿Hasta dónde quieren llegar los hijos del Rey? ¿Cómo estabas tú antes? Pero el Señor te rescató, fue para esto. Y si tú pudiste salir del estado en el que estabas, habrá muchos que van a poder. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde quieren llegar los hijos del Rey? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la tarea? Oh, el Espíritu Santo está en este lugar y les toca a ustedes. Que quite el Señor lo que tenga que quitar. Que se lleve el Señor lo que se tenga que llevar. Muchos de ustedes el Señor les ha hablado en la escuela dominical desde que eran unas niñas. Muchas de ustedes saben que el Señor las ha llamado, que el Señor las ha escogido. Que el Señor las necesita. No son sus padres, no somos nosotros. Es el Señor, es el Señor, es el Señor, es el Señor. Y si es el Señor, ¿cómo le vamos a decir que no, muchachos? Y si es el Señor, ¿cómo le vamos a decir que no? Si los pastores me ayudan a orar,
Vamos a orar un momento por este grupo hermoso que pasó aquí al altar. ¿Cómo le vamos a decir que no al Señor? ¿Cómo le vamos a decir que no? El Señor los necesita. El Señor los necesita. El Señor los necesita, los necesita. Hay un propósito escrito, hay un diario escrito. Hay un diario escrito con tu nombre. Hay un diario escrito con tu nombre. Hay un diario escrito con tu nombre. Oh, vamos, Señor, quita, limpia, arranca lo que no sirve, lo que está estorbando. Renuncia a ese pecado, renuncia a esa amistad, renuncia a ese hábito, renuncia a ese lugar. Tal vez nadie sabe lo que tú haces, tal vez nadie sabe tus pensamientos, pero si hay algo que está equivocado, pídele al Señor que te quite eso. Pídele eso al Señor que te quite. Pídele al Señor. Pídele al Señor que te haga apta para una tierra que lleve mucho fruto. Pídele al Señor que no se pierda lo que Él quiere hacer contigo. Porque si no nos dejamos podar, la cosecha se perdería. Porque si no nos dejamos podar, la cosecha se pierde. Y qué triste y qué doloroso sería que lo que el Señor quiere hacer se pierda. Oh, Padre maravilloso, yo oro por estos chicos, Señor, yo oro por estas niñas. Y te pido, Señor, que los uses. Te pido, Señor, que los ayudes. Te pido, Señor, que los bendigas. Te pido, Señor, que hagas de ellos un ejército que pueda impactar, Señor, todo Perú, Señor. Tal vez hoy, Señor, tenían que haber venido más, pero algunos están en luchas, algunos están, Señor, enfermos en sus cuerpos físicos, emocionalmente. Pero yo oro por ellos, Señor, en esta hora. Vamos, levante un momentito sus manos una vez más. Quiero terminar este momento orando por ustedes en esta hora. Una de las cosas que nosotros hablamos esta noche es la importancia de permanecer cerca del Señor. Y quiero terminar este momento pidiéndole eso al Señor, que ustedes puedan permanecer. Señor, ayúdales, Padre maravilloso, a permanecer cerca de ti. Ayúdales a tener momentos, Señor, especiales en oración, en búsqueda de tu presencia. Santo Espíritu de Dios, si tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo, levanta una de tus manos. Yo quiero orar por eso. Y ahí terminamos. Espíritu Santo, yo quiero que tú lo llenes en esta hora, Señor. Tócalos con tu presencia. Ellos necesitan entender y comprender cuál es la realidad de tu presencia. Tócales, Señor. Visítales en los cultos. Oh, Espíritu de Dios. Visítales cuando entren a dar una clase de escuela dominical. Visítales cuando estén ayudando a sus padres en el trabajo de la iglesia. Oh, levanta tus manos. Que el Espíritu Santo te toque. Que el Espíritu Santo te envuelva. Que el Espíritu Santo te pueda llenar con su presencia.
Espíritu Santo, puedo hablarte que entre a tu cuarto en las noches, que entre a tu cuarto en las madrugadas. Hay que permanecer, hay que permanecer, hay que permanecer cerca del Señor. Pégate, pégate, pégate al Señor. Pégate al Señor. Vamos, un minutico. Un minuto y ya terminamos esto. Pégate al Señor. Que hayan talentos derramados, don de profecía, don de discernimiento, o don de fe, don de sanidad, muchachos. El Señor va a equiparlos, para que hagan un trabajo con excelencia para Él. No te dé miedo cuando tengas que predicar, no te dé miedo cuando tengas que estar al frente de un ministerio. Oh, demasiado quéndele y ramara manzona quéndele. Oh, el Espíritu de Dios lo va a respaldar, el fuego del Señor lo va a respaldar, el aceite llena sus lámparas en esta hora. El Señor lo va a usar, el Señor lo va a usar, el Señor lo va a usar. Podrán llevar adelante los proyectos, las ideas. Espíritu de Dios, visita, Señor, visítalos. Llénalos con tu poder, llénalos con tu presencia. Apasionate por el Señor, apasionate por Él, apasionate por la casa de Dios. Oh, haz algo grande con estos hijos del Rey. Haz algo grande, Señor, con estos hijos tuyos. Llénalos, 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 llénalos. Guárdalos, envuélvelos en tu santidad. Dei masoma kendelei dama kan shadabake. Y rimida macansora maya kendele y bisei bacandeme. Hay un propósito grande, hay un propósito grande del Señor. Y tú te unes a ese trabajo, y tú te unes a ese trabajo. Tú te unes, hay unidad en estos hijos del Rey, hay unidad en estos hijos del Rey. Un solo sentir, un solo sentir. Oh, Espíritu de Dios, ahí, Señor, ahí, llénalos, 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 visítalos en cada proyecto, en cada reunión, en todo lo que ellos hagan. Que no falte tu presencia, que no falte tu aceite, que no falte tu unción. Idea del cielo. Yo bendigo sus vidas, yo bendigo sus familias, yo bendigo, Señor, el llamamiento que tú haces. Oh, llámalos, 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 llámalos. Así como lo hiciste con Samuel, Señor, llámalos, 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 llámalos a tu servicio.